Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre los protocolos de cráneo y cara de la materia Imagenología Convencional de la UNAT. Nuestra doctora Julia Angélica Acevedo Celis, los participantes de este video van a ser Tatiana Alexandra Fajardo Bautista, Edna Silena Ruiz Rey, Lady Viviana Lara Cuenta y Martín Alejandro Álvarez. De los 5 temas a tratar, vamos a comenzar con el primero, que es radiografía del cráneo, las proyecciones estándar y adicionales. Una de las principales proyecciones de la posterior AP o anteroposterior. Esta se toma con un buque mural, un chasis de 24 por 30 longitudinal. El paciente tiene que estar en bipedestación, es decir, de pie. Para la posición anatómica vamos a poner la parte posterior apoyada sobre el buque mural, la espalda. La línea orbital debe estar centrada, paralela al rayo, el cuello y cabeza erguidos, brazos estirados hacia el suelo, paralelos al cuerpo. La distancia del foco película o foco detector debe ser de 1 metro con una angulación de 0 grados, centrada en la línea interorbitaria, con una colimación superior derecha e izquierda al nivel de la región anatómica del paciente inferior hacia el maxilar superior, con un kilovoltaje aproximado de 60 y un miliamperaje de 32. Las indicaciones que le vamos a decir al paciente es pues, que no se muera. En la proyección lateral la tomamos con un buque mural, con un chasis de 24 por 30 apaisado. La posición del paciente es bipedestación, es decir, del pie al lado izquierdo de la cabeza del paciente siempre va a estar apoyado sobre el buque mural de tal manera que el plano medio sagital que quede paralelo al chasis. La distancia del foco detector va a ser de 1 metro con 0% de angulación, centrado 4 centímetros encima del conducto auditivo externo. Su colimación en la parte superior, un dedo por encima de la calota inferior, un dedo por debajo de la base del cráneo anterior y posterior, un dedo por debajo de la base del cráneo. El kilovoltaje va a ser aproximadamente de 60 y 2 miliamperios de 32. En la proyección axial vamos a utilizar un booking de mesa con un chasis de 24 por 30 con longitudinal con el paciente en posición de cúbito de supino, la cabeza apoyada sobre el booking de mesa, cuello y barbilla en hiperextensión, es así, hasta que la línea orbitomeatal sea perpendicular a la mesa, los brazos estirados pegados al cuerpo, la distancia del fotodetector es de 1 metro, el rayo va a ser con una angulación de 25 grados, cráneo caudal, es decir, de arriba hacia abajo respecto a la línea orbiomeatal. Va a estar centrado en la sutura metópica. La colimación va a ser superior y los lados a nivel de la región anatómica del paciente por debajo de la C1, apoyando y pasando por encima de la línea orbitaria. El kilovoltaje va a ser de 63 y el miliamperaje 40, nuestras indicaciones va a ser en la proyección anteroposterior de órbita vamos a utilizar un buque mural, el tamaño del chasis de 24 por 30 longitudinal, en bipedestación, o sea, de pie, va a estar el frente de la nariz apoyado sobre el buque mural, la línea orbiometal va a tener una angulación de 20 grados por encima del rayo. La distancia del foco detector va a ser de 1 metro con angulación de 0, se utiliza a nivel medio sagital y a nivel axial en centraje. Y vamos a utilizar de 60 kilovoltajes a 32. La proyección oblicuo orbital utilizamos igualmente un buque mural, un chasis de 24 por 30. El paciente debe estar en bipedestación, va a apoyar el zigoma, nariz y mentón de la órbita afectada de tal forma de que la cabeza quede rotada aproximadamente un 50 grados respecto al buque mural. La distancia del foco detector va a ser de 1 metro con 0% de angulación, centrada en la perpendicular del buque y saliendo por la órbita. Va a ser 2 dedos, su colimación en la parte inferior, 2 dedos por encima de la base del occipital, superior 2 dedos por encima de la calota, derecha e izquierda 3 dedos hacia los lados. Su kilovoltaje que vamos a utilizar de 60 y el miliamperaje de 32. En la proyección HIRS, basal y arcos cigomáticos, vamos a utilizar un buque mural, un chasis de 24 por 30 longitudinal, el paciente en bipedestación o sedentación, el cuello totalmente extendido en hiperextensión, de tal forma que se apoye de la calota en el buque mural y que el plano medio sagital sea perpendicular al buque. Va a tener una distancia de 1 metro del foco detector, 0% de angulación, va a estar centrada por 4 centímetros por debajo de la punta de la mandíbula, acá, como vemos en la imagen de la derecha. Los kilovoltajes aproximados van a ser de 65 y el miliamperaje de 40. En la proyección de senos de Water vamos a utilizar un buque mural, un chasis de 24 por 30 longitudinal, el paciente en bipedestación, la nariz y mandíbula apoyadas contra el buque mural, la línea orbiometal debe formar un 45 grados con el buque, con una distancia de foco detector de 1 metro, con 0% de angulación, centrado en la línea medio sagital a nivel de la protuberancia extrema del occipital. eh, 4 dedos por encima de la punta de la mandíbula, su colimación inferior va a ser un dedo por debajo de la base del cráneo, la superior a nivel de la calota, la derecha y izquierda a nivel de la región anatómica del paciente. Vamos a utilizar 62 kilowatts y 32 miliamperios. La proyección de senos de Caude vamos a utilizar exactamente el mismo buque, el mismo chasis del paciente en bipedestación. Su posición anatómica va a ser la nariz frente, apoyadas contra el buque mural, la línea orbiometal debe formar una angulación de 0 grados con el buque, la distancia del foco detector va a ser de 1 metro, la angulación de 15 grados, cráneo caudal, el centraje va a estar en la línea medio sagital 5 centímetros por encima de la protuberancia externa del occipital, su colimación va a ser inferior un dedo por debajo del cráneo, superior a nivel de la calota, derecha y izquierda a nivel de la región anatómica del paciente. Vamos a utilizar una técnica de 65 kilovoltios por 32 miliamperios. Proyección lateral de campo, vamos a utilizar un buque mural, un chasis de 24 por 30, el paciente en bipedestación, en la izquierda de la cabeza apoyado sobre el buque mural de tal manera que el plano medio sagital quede paralelo al chasis, una distancia del foco detector de 1 metro, va a estar centrado en la altura del CAEN y de a 2 a 3 centímetros por delante de este. La colimación inferior va a ser por debajo de la mandíbula, la superior por encima de los senos frontales. La técnica que vamos a utilizar es de 60 kilowatts y 32 miliamperios. Sección lateral de huesos propios del grano, vamos a utilizar un buque mural, un chasis de 24 por 30 longitudinal, el paciente en bipedestación y la posición anatómica va a ser el lado izquierdo de la cabeza apoyado sobre el buque mural y sobre el chasis, que a su vez se encuentra sujeto por el propio paciente de una esquina, de tal manera que el plano sagital quede paralelo al chasis. La distancia del foco detector es de 1 metro con 0% de angulación, va a estar centrado en la nación, la colimación va a ser por alrededor de la nación, el kilovoltaje de 55 y 32 miliamperios.
La proyección posterior anterior de mandíbula la vamos a utilizar con un booking mural, un chasis de 18 por 24 apaisado, el paciente en bipedestación, va a apoyar el mentón y la nariz sobre el booking mural, el plano medio sagital debe ser perpendicular al chasis, va a tener una distancia al foco detector de 1 metro, una angulación de 0 grados, va a estar centrado al nivel de los labios, su técnica va a ser de 65 kilovoltaje y 25 miliamperes. La proyección lateral oblicua de mandíbula va a ser tomada igual con un booking mural, con un chasis de 18 por 24, la posición del paciente en bipedestación, la cabeza apoyada sobre el lado izquierdo y separando la mandíbula con booking de tal manera que formen un ángulo en el plano medio sagital de 20 grados del chasis, con una distancia al foco detector de 1 metro, con el central en la rama mandibular a estudiar. La colimación va a ser en los cóndilos por la parte superior y en la parte inferior en la mandíbula. Su técnica va a ser de 60 kilowatts y 20 miliamperes. Hola, buenos días. Mi nombre es Edna Ruiz y hoy vamos a explicar de manera sencilla y práctica cómo se realizan las principales proyecciones radiográficas de los senos paranasales. También vamos a ver no solo posiciones, sino los valores técnicos claves para lograr una buena imagen. Los senos paranasales son cavidades llenas de aire que se encuentran dentro de los huesos del cráneo. Para evaluarlo usamos varias proyecciones. Dentro de ellas tenemos la proyección lateral. En esta el paciente debe estar en posición erguida, puede ser en bipedestación o sedentación, con la cabeza apoyada lateralmente en el plano sagital debe ser paralelo al receptor de la imagen. Es decir, tenemos entonces el receptor de la imagen, la cabeza debe estar así paralela y la incidencia del rayo central va a ser horizontal, entrando 2 centímetros por delante del conducto auditivo externo, es decir, así de esta forma, tal cual también como lo vemos en la imagen. El kilovoltaje que vamos a utilizar puede ser entre 65 y 75 kilovoltios, la distancia foco-receptor de 110 centímetros, un tamaño de chasis 18 por 24. ¿Qué vamos a lograr con esta proyección? Vamos a evidenciar todos los senos superpuestos y se obtiene una buena visualización de la silla turca. Dentro de ello podemos observar cómo son los senos frontales, los senos etmoideales, maxilares y los esfenoideales. Y ¿para qué la tomamos o por qué se toma esa? Para poder evaluar todos los senos en conjunto, identificar niveles y para evaluar, también puede ser para evaluar una sinusitis general o posibles fracturas. Como que recomendación que el paciente aguante la respiración cuando estemos tomando la proyección, perdón. Vamos a hablar de la proyección PA o postura anterior según el método de Caldwell. Entonces, para esta, el paciente debe estar en una posición erguida, de frente con la nariz apoyada al estativo y perpendicular al detector. El kilovoltaje del mentón, en esa posición el mentón debe estar tocando la placa. Entonces el kilovoltaje utilizado es de 70-80 kilovoltios, el miliamperaje es de 56, la distancia foco es de 100 sobre 110 y la incidencia del rayo central debe ser horizontal de manera que salga por el nación. Se puede ver que la relación de 15 grados entre el rayo central y la LOM es la misma para ambas técnicas, ya que esta se puede utilizar de manera recta, totalmente recta o como lo menciona con una angulación de 15 grados. ¿Qué vamos a evidenciar a través de esta proyección? Se van a evidenciar los senos frontales y etmoideales y peñascos proyectados en el tercio inferior de las órbitas. Como criterio, una imagen simétrica, buena presentación. ¿Por qué tomamos o por qué es importante tomar esta toma? Para estudiar sinusitis frontoetmoideal, derivación del tabique o posibles fracturas nasales. Ahora vamos a hablar de la proyección parieto-acantial según el método de Waters. En esta el paciente está sedente, erguido, con el mentón totalmente extendido y en contacto con el soporte del receptor de la imagen, es decir, de esta forma, el receptor de la imagen y el mentón del paciente así. El kilovoltaje es de 70-80 kilovoltios, la distancia foco es de 100 sobre 110 y la incidencia del rayo debe ser horizontal y perpendicular al receptor de la imagen para que salga por el acantilado. Si podemos observar en esta imagen de acá donde tenemos el cráneo, esta es la forma adecuada, la primera imagen es la forma adecuada de la posición que debe tener el paciente para que nos salgan exactamente las estructuras que necesitamos ver. Dentro de ellas las estructuras que vamos a ver son pues, los senos maxilares. En esta posición no nos van a salir. Se evidencian, como mencionaba, los senos maxilares y parte de los frontales y los etmoidales, reborde petroso proyectado por debajo del piso del seno maxilar. Porque es importante o porque tomamos esta para estudiar sinusitis maxilar, fractura del piso orbitario, tumores o cuerpos extraños. Tenemos la proyección segmento-vertical. En esta el paciente debe estar con la cabeza hiperextendida, o sea, hacia atrás, totalmente hacia atrás, con el vértice apoyado, el plano sagital perpendicular al receptor, es decir, así, el receptor lo vamos a tener en la parte de atrás, perdón. Y si podemos evidenciar la imagen, la paciente debe estar con la cabeza hiperextendida, así el rayo central nos va a entrar aquí. Es decir, la incidencia del rayo central debe ser horizontal y perpendicular al león, centrado a mitad del camino entre los ángulos de la mandíbula. Igual forma, acá tenemos la imagen del cráneo en la que nos muestra exactamente cómo va a ser la incidencia del rayo central y la cabeza muy bien hiperextendida. ¿Qué vamos a evidenciar? La base del cráneo, los senos esfenoideales y los etmoideales y maxilares. ¿Por qué tomamos esta radiografía o esta proyección? Por una sospecha de fractura de base del cráneo o para observar los senos esfenoideales. En esta se requiere mucho la colaboración del paciente o ayudarle al paciente, ya que como al ser una posición incómoda, pues necesitamos que esté simétrica para que no nos vayan a aparecer imágenes superpuestas y no nos aparezcan claramente los senos.
Entonces, como importante, como consejito importante para estas proyecciones de los senos paranasales y para que pues estas mismas no salgan bien, es que en todas estas proyecciones hay que pedirle al paciente que suspenda la respiración. ¿Con qué fin se hace esto? Para que la imagen salga nítida y se logren observar en su totalidad los senos paranasales. Entonces, por lo tanto, es muy importante que antes de hacer la toma de la radiografía le explicamos al paciente bien la posición, pues si el paciente tiene alguna incomodidad o algo, ayudarles para que pueda hacerse de la mejor manera para así poder lograr un estudio claro y objetivo para que ellos puedan llevarlo a su cita, a su médico y sea correcto. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lady Diana Lara Cuenca, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas en la Universidad Abierta de Distancia UNAP. El día de hoy les hablaré sobre las proyecciones radiográficas del área de órbita. Iniciaremos con la proyección posterior anterior o PA de cráneo con enfoque de órbitas, estructuras visibles, órbitas, senos frontales, tabique nasal, hueso nasal y cigomáticos, usos clínicos para visualizar fracturas orbitarias, cuerpos extraños, sinusitis frontal. Posición del paciente, frente y nariz apoyadas, línea orbitomeatal o LON perpendicular. La técnica que se maneja es de 70 kilovoltios y 32 miliamperios. Centraje a la gabela sin angulación. A continuación encontraremos la proyección oblicua de órbitas. Estructuras visibles, órbitas en estudio, piso orbitario, huesos cigomáticos, agujero óptico, usos clínicos para fracturas localizadas, cuerpos extraños, tumores retroorbitarios, posición del paciente, cabeza rotada 30 grados, frente y mejilla apoyadas. La técnica que se maneja es de 70 a 75 kilovoltios y 32 miliamperios. Centraje a la órbita sin angulación. Posteriormente, seguimos con la proyección Caldwell, PA, angulación de 15 caudal. Estructuras visibles, bordes orbitarios, seno frontal y etmoides, cavidad nasal, usos clínicos para visualizar fracturas de órbita, senos, desviación del tabique, cuerpos extraños, posición del paciente, frente y nariz apoyadas a la angulación 15 grados caudal. La técnica que se maneja es de 70 a 75 kilovoltios y 32 miliamperios centraje a la glabela. La siguiente proyección es la proyección Wachter, occitomeatal. Las estructuras visibles son pisos de las órbitas, senos maxilares, frontales, etmoidales, tabiques nasal. Los usos clínicos serían fracturas del piso orbitario, sinusitis, fracturas faciales. La posición del paciente es mentón apoyado, alón o como diríamos línea orbitomeatal, forma 37 grados con el chasis. Técnica manejada de 70 kilovoltios a 75 kilovoltios y 32 miliamperios, centraje al acantión. Y por último, encontramos la proyección lateral de cráneo, estructuras visibles, perfil completo del cráneo, órbitas, desplazamientos óseos, usos clínicos, evaluación general del cráneo y órbitas, posición del paciente, lado del cráneo apoyado al plano sagital, paralelo al chasis, técnica manejada de 70 a 75 kilovoltios y 32 miliamperajes, centraje 2 centímetros sobre el conducto auditivo externo. Buen día, mi nombre es Nacilena Ruiz Rey y vamos a hablar sobre la radiografía de oído, sus proyecciones estándar y otras adicionales. Como primero tenemos la proyección hacia lateral oblicua según el método de Stemmers. Entonces en esta el paciente se va a poner o se va a colocar en la posición en decúbito prono o en sedentación delante de una rejilla vertical con la cabeza rotada a 45 grados con el lado evaluar contra el receptor. El kilovoltaje es de 70 a 75 kilovoltios y la incidencia del rayo central debe ser orientado a 12 grados en sentido cefálico, entrando de 3 a 4 centímetros por encima y posterior al conducto auditivo externo del lado opuesto. ¿Qué imagen queremos obtener a través de esta proyección? Entonces, a través de esta proyección lo que queremos obtener es la visión del oído interno, la cóclea y el conducto auditivo interno. ¿Para qué tomamos esta proyección? ¿Por qué nos funciona esta proyección? Porque nos sirve para evaluar el oído interno, especialmente en casos de los pacientes con sordera o trauma o alguna malformación. ¿Qué recomendación es? Que el paciente debemos de tener la cabeza inmovilizada, o sea, el paciente debe tener la cabeza quieta firmemente y suspender la respiración mientras se realiza la toma. También tenemos la proyección axiolateral oblicua inversa o según el método de Arcelin. Esta proyección es como complementaria o se usa en caso de que la Stemmers no funcione. Entonces, en esta posición debe estar en decúbito supino, es decir, acostado, boca arriba, con la cabeza rotada a 45 grados, con el ion perpendicular al detector. El kilovoltaje es de 70 kilovoltios, miliamperaje es de 60 a 80. La incidencia del rayo central debe ser a 10 grados caudal, entrando a la base craneal del lado de interés. ¿Qué vamos a obtener con esta proyección? ¿Qué imagen vamos a obtener? Vamos a ver una vista aumentada de la parte petromastoides, el conducto auditivo interno, el meato y conducto auditivo externo, y es útil cuando no se puede usar la técnica de Stemmers. ¿Por qué tomamos esta radiografía? Pues es alternativa, como mencionó ya como con anterioridad, es alternativa a la Stemmers. Cuando no la podemos usar en un paciente con el método de Stemmers, entonces recurrimos a esta del método Arcelin para poder evidenciar o observar este oído interno y parte del oído externo, en especial en pacientes pediátricos o que no pueden colocarse en prono, es decir, que no pueden ponerse boca abajo. ¿Qué recomendación? Igual que la anterior, que inmovilizar la cabeza firmemente y igual que la anterior, sostener la respiración mientras se realiza la toma para que esta sea más visible la toma. Y también tenemos la proyección axiolateral oblicua según el método del Lau modificado. En esta el paciente debe estar en decúbito prono con la cabeza en posición lateral con el lado afectado pegado al receptor de la imagen. El kilovoltaje es de 70 kilovoltios, miliamperaje también de 50 a 60. La incidencia del rayo central debe ser perpendicular, centrado a 5 centímetros por encima del meato auditivo externo. ¿Qué vamos a obtener con esta proyección? ¿Qué imagen vamos a obtener? Vamos a evidenciar las celillas mastoideas, la parte lateral de las pirámides petrosas, de los meatos auditivo externo y meato auditivo interno,
y se van a ver superpuestos y cuando existe el vaso emisario mastoideo. Porque es importante tomar esta proyección axiolateral oblicua según el método de Lau modificado, porque nos sirve para evaluar mastoides, el meato auditivo externo y estructuras del oído medio, detectar infecciones como la mastoiditis o fracturas del hueso temporal. También para investigar causas de probable sordera o control, o también como un control postquirúrgico. ¿Qué recomendaciones? El paciente debe estar estrictamente en la misma posición, erguido, suspender la respiración y no realizar ninguna rotación, ningún movimiento. Entonces, como podemos evidenciar, para tomar las tomas de las proyecciones del oído, tienen que ser muy, muy estrictas, que el paciente esté inmóvil, que no vaya a hacer ningún movimiento. Y importante también, como mencionamos, que sostenga la respiración mientras realizamos estas proyecciones, con el fin de que una imagen, vayamos a obtener una imagen clara. Entonces, es muy importante que nosotros, como tecnólogos de radiología, la tengamos muy claro, la toma y la ubicación de los pacientes, para no extender esta toma e incomodarlos a ellos. Al contrario, hacer todo lo posible para que sea una toma muy, muy fácil y que lo más importante de todo, que la imagen resultante sea lo posiblemente más clara para poderles ayudar a ellos a generar su diagnóstico. Entonces debemos generar esa confianza al paciente para que tenga una buena toma de las proyecciones radiológicas. Muchísimas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Martín Álvarez, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas y en el curso de Imagenología Convencional me corresponde la radiografía de la articulación temporomandibular, proyecciones estándares y adicionales. Iniciamos con la AP axial, proyección Towner modificada. Ubicación del paciente. Paciente en decúbito supino o sentado, con la cabeza apoyada sobre la mesa o el detector. La línea que conecta el metao auditivo externo y el borde inferior de la órbita. Línea orbitiometal. Debe estar perpendicular al plano de la mesa. La boca puede estar cerrada o abierta según el objetivo del estudio. Con un KB de 70 a 80, con un MAS de 10 a 20, con un DFD de 100 centímetros y un RC ángulo de 30 grados, caudal dirigido al centro de la línea media. Transversal, las ATM. Tamaño del chasis de 18 por 24 centímetros en orientación longitudinal. Imagen resultante, muestra de ambas ATM en proyección axial con una buena definición de la estructura ósea. Criterios de evaluación, las ATMs deben visualizarse simétricas con un detalle adecuado del cóndilo mandibular y su relación con la fosa mandibular. Continuamos con la lateral cerrada y abierta, proyección Schuller. Ubicación del paciente, paciente en posición lateral con el lado de interés contra el detector. Cabeza en posición verdadera lateral. La línea interpupilar debe estar perpendicular al detector, con un kilovoltaje del 65 a 75, con un miliamper por segundo de 10 a 15, con un DFD de 100 a 110 centímetros, con un rayo central perpendicular al plano del detector dirigido a 2 centímetros, superior al conducto auditivo externo. Tamaño del chasis de 18 por 24 centímetros en orientación longitudinal. Imagen resultante, muestra de las ATMs superpuestas en perfil, una con boca cerrada y otra con boca abierta. Criterios de evaluación, el cóndilo debe visualizarse en relación con las fosas mandibular y en la proyección abierta. El cóndilo debe desplazarse fuera de la fosa. Continuamos con la proyección oblicua transcraneal, proyección Land modificada. Ubicación del paciente, paciente en decúbito o sentado con la cabeza en posición lateral y rotada a 15 grados hacia el detector, con un KB de 70 a 80, con un MAS de 10 a 20, con un DFD de 100 centímetros, con un RC, un ángulo de 15 grados caudal dirigido al cóndilo mandibular del lado más alejado del detector. Tamaño del chasis de 18 por 24 centímetros en orientación longitudinal. Imagen resultante, muestra del cóndilo mandibular más alejado del detector y su relación con la fosa. Criterios de evaluación, debe visualizarse el cóndilo mandibular con desplazamiento controlado según la apertura de la boca. Muchísimas gracias.